Vamos a abrir la Biblia al primer libro de Reyes, por favor, el capítulo 19. Primer libro de Reyes. Hermano, me traen agua, por favor. Capítulo 19. Vamos a leer gran parte del capítulo, versículo 1 al 20. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 20. Dice así la Biblia. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu voz, tu Dios, todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva tu oración. Perdón, yo soy en Segunda de Reyes. Es primera, perdóname, estoy yo en segunda. No me cuadraba esto. Ok, ahora sí, primero de Reyes, 19:1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había dicho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Hasta aquí, hermanos. Vemos al profeta Elías, después de haber tenido la victoria sobre los 400 profetas de Baal. De hecho, en el capítulo 18 tenemos esa gran victoria donde Elías
mata más de 400 profetas porque estos profetas habían dedicado su adoración a Baal. Y vemos que Elías lo que hace es acuchillar y matar a cada uno de esos 400 profetas. Después de esta victoria que tiene Elías, viene al final del capítulo 18, cuando él ora por una lluvia. Él ora porque vuelva a llover después de 3 años. Vemos que en cierta manera Elías tiene dos victorias poderosas por su ministerio. Primero descubre a los falsos profetas. Después él ora a Dios, y después de 3 años que no había llovido, vuelve a llover y Dios responde a la oración de Elías. En el capítulo 19 vemos una parte oscura de la vida de Elías. Vemos un acontecimiento vergonzoso que él vive, y lo que sucede es que Elías cae en un estado de depresión y desánimo. Vemos a Elías enfrentando una situación difícil. Él estaba pasando por un tiempo de prueba en su corazón. Él puso su mirada en circunstancias y cae en desánimo. En la Biblia, hermanos, tenemos en el ejemplo del Señor Jesucristo, ahí en Mateo 26, y vamos a ver también este ejemplo. En Mateo, en el capítulo número 26, tenemos la actitud que el Señor Jesucristo asume en el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz y ser crucificado, antes de ser juzgado y después ser crucificado. Ahí en Mateo 26, en el capítulo número 36, el Señor Jesucristo, acercándose al huerto de Getsemaní, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Estas palabras que emite o que dice el Señor Jesucristo son palabras que en algún momento tal vez tú y yo hemos pensado, hemos dicho, pero nos hemos sentido de esa misma manera. Jesucristo enfrentó el desánimo. Elías pasó por un tiempo de desánimo. Cada uno de nosotros en algún momento en la vida hemos de enfrentar o hemos enfrentado desánimo. La pregunta es: ¿será pecado caer en desánimo? No. Si fuese pecado, entonces Cristo hubiese pecado al estar angustiado y desanimado. Hermanos, no es pecado caer en desánimo. Más bien el pecado es lo que tú haces como resultado de tu desánimo. Es lo que te lleva es lo que haces después de caer en el estado de depresión y de desánimo. No es pecado el desánimo, no es pecado caer en desánimo. Es pecado lo que tú haces, lo que tú decides cuando caes en desánimo. Hermanos, quisiera hablar en los siguientes minutos cómo enfrentando el desánimo en la vida. En estos tiempos difíciles, cada uno de nosotros, creo, hemos llegado a caer en un momento de desánimo, ya sea por enfermedad, ya sea por desempleo, por tu falta de economía, por la muerte de un ser querido, por las circunstancias, por malos entendidos, por peleas dentro de la familia, en el trabajo, por peleas entre hermanos en Cristo, a veces entre vecinos, circunstancias, repito, pérdidas familiares. Hay distintas cosas que probablemente en los últimos días, las últimas semanas, nos han llevado a caer en desánimo. Y repito, no es pecado caer en desánimo, sino lo que tú haces y lo que tú decides como un resultado de tu desánimo. ¿De qué manera estás permitiendo que el desánimo agobie, te abargue y te envuelva?
¿De qué manera estás permitiendo, o más bien, qué tanto estás permitiendo que el pecado te envuelva al punto de que las decisiones que tomas, las tomas en base a tu estado de ánimo, que es el desánimo, y no en base a lo que Dios nos dice en su palabra? Y quiero que analicemos qué tipo de actitudes y de acciones hemos tomado en nuestra vida cuando hemos confrontado o hemos caído en desánimo. Vamos a orar antes de poder continuar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde por la bendición que nos das de poder tener la vida. Gracias por darme la oportunidad y la bendición de poder compartir esta enseñanza, este estudio de tu palabra. Te pido, Señor, que a través de la predicación de la misma nos ayudes a reconocer nuestra situación actual y que nos ayudes a reconocer a la luz de tu palabra si hemos obrado mal, si hemos caído en desánimo y que si ese desánimo nos ha llevado a cometer errores. Padre, te pido primeramente que perdones nuestras actitudes, perdona nuestras acciones, perdona, Señor, nuestro pecado y ayúdanos a mantener una actitud de ánimo en todo momento. Ayúdanos, Señor, a estar convencidos de lo que tu palabra nos dice sobre tus promesas, sobre estos últimos tiempos. Ayúdanos a discernir lo que estamos viviendo hemos estado viviendo durante estos tiempos. Padre bendito, pues alabo y bendigo tu nombre. Señor, te ruego que en esta tarde tú desciendas de lo alto, hables a nuestro corazón y nos ayudes a entender nuestros errores, a reconocerlos y a hacer algo para poder cambiar los mismos. Alabamos y bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. Quédate con nosotros lo que resta de esta tarde. Y Padre, pues si hay alguien que no tiene a Cristo como su Salvador, te pido, Señor, que en esta tarde tú salves su alma y esta persona venga a tus pies. En el precioso nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Ahora, si preguntase quién nunca ha caído en desánimo, pues yo creo, hermanos, todos seríamos mentirosos. Todos en algún momento en la vida hemos caído en desánimo. La diferencia es cómo muestras ese desánimo, cómo manifiestas tu desánimo. Hay personas que pueden manifestar esa situación de desánimo, se tumban, se tiran al olvido, quieren nada más buscar la galleta María para cortarse las venas. Pero hay personas que en su momento de desánimo tienden a mostrar mayor fortaleza. Hay personas que en esos momentos de desánimo no lo manifiestan tanto, aunque hay desánimo en su vida. Uno de ellos fue Cristo. Mira, Cristo no pudo ocultar la situación que le estaba agobiando. Él estaba pensando que estaba a punto de ir a la cruz. Moriría, derramaría su sangre, sería vituperado, recibiría azotes, sería puesto una corona de espinas en su cabeza, sería desnudado. No era menos que él estuviese pensando: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sabía que sus manos serían atravesadas por clavos, que sus pies serían atravesados, que estaría agobiado en una cruz durante varias horas. No era para menos el que pensara: estoy triste, estoy desanimado, estoy angustiado de saber lo que mi carne va a padecer por causa del pecado de la humanidad. Por otro lado tenemos a un Elías que venía de una victoria. Un Elías que había confrontado a 400 falsos profetas, que había orado para que empezara a llover después de 3 años que no había llovido. Elías venía de 2 grandes victorias espirituales, pero cayó en desánimo también, al punto de desear la muerte. Él decía: no me conserves la vida, le decía a Dios, ¿para qué vivo? En pocas palabras decía, porque él deseaba morirse, porque había caído en un estado de desánimo. Ahora, ¿por qué viene el desánimo? Quiero que analicemos por qué podemos caer en desánimo. Voy a mencionar varias cosas. Número 1, porque nos confiamos en la vida. Te empieza a ir bien en la vida cristiana. Empieza a irte bien económicamente. Empiezas a tener prosperidad material, económica, prosperidad familiar, y empiezas a confiarte que no es necesario estar a cuentas con Dios, que no es necesario
honrar a Dios con tu vida, con tus bienes, que no es necesario orar, que no es necesario venir a la iglesia, que no es necesario leer tu Biblia, te empiezas a confiar. Dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Un poco de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. Ese pasaje está dando a entender que un poquito de pecado que tú permites es suficiente para que ese pecado se extienda y se haga grande y se haga incontrolable. Muchos de nosotros, cuando estamos en necesidad, aquí estamos en la iglesia. Buscamos a Dios, leemos la Biblia, oramos, queremos servir, hasta regalamos folletos, invitamos a otras personas a la iglesia. Pero empiezas a hallar cierta estabilidad en tu vida y empiezas a olvidarte de Dios. Empiezas a confiarte que no es necesario ser fiel a la iglesia, que no es necesario leer Biblia, que no es necesario orar, que no es necesario andar tan a la derecha en cuanto a las cosas de Dios, porque finalmente Dios tiene que bendecirte. Empezamos a confiarnos y empezamos a permitir un poco de pecado. Y después otro poquito más de pecado. Y después otro poquito más de pecado. Y cuando menos te das cuenta, ya abriste una vez más tu vida y tu corazón al pecado. Te confías en que no necesitas tanto de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que cuando decía el salmista, no me des pobreza para que te niegue, pero tampoco me des riquezas para que me olvide de ti. Y diga, mi mano me ha prosperado. Tendemos, hermanos, a olvidarnos bien rápidamente de Dios cuando las cosas van bien. Tendemos a olvidarnos de la provisión y del cuidado de Dios cuando tienes trabajo, tienes economía, tienes estabilidad. Volteas al cielo y dices, Dios, no te necesito, porque me está yendo bien. Pero empiezas a tener necesidad en tu vida y empiezas a pasar por ciertas dificultades y es cuando reconoces a Dios. Muchas veces nos confiamos y es la razón por la cual viene un desánimo, porque pensamos que no tenemos la necesidad de venir a la iglesia, la necesidad de orar, de buscar de Dios, la necesidad de obedecer. Dejas de honrar a Dios, dejas de obedecer en sus mandamientos, te confías y después vienen las consecuencias. Como consecuencia de confiarnos, pierdes tu comunión con Dios. Y es otra razón por la cual puede venir desánimo. Dejas de tener un contacto diario con Dios. Es triste, hermanos, que muchas personas podemos buscar de Dios nada más los domingos cuando venimos a la iglesia. O nada más cuando lo necesitamos. Pero entre semana ni nos acordamos de orar, no nos acordamos de leer la Biblia, no nos acordamos de pedir fortaleza, de pedir sabiduría para poder conducirnos en la vida. Mira, tú no sabes cómo te va a ir el día de mañana. Yo tampoco. Pero Dios sí lo sabe. Por lo cual te conviene en las mañanas decir, Señor, guía mis pasos, guía mi camino, toma control de mis pensamientos, toma control de mi habla, toma control de mi corazón. No pierdas tu comunión con Dios. Tu comunión con Dios es fundamental para que no pierdas el ánimo en tu vida. Mira, el diablo es diablo y el diablo sabe cuando tú no tienes comunión con Dios. Y el diablo se va a encargar de acercarse, de tentarte, de meterte ideas tontas en tu cabeza cuando tú ya perdiste tu comunión con Dios. Cuando el diablo sabe que no estás en oración, cuando no estás leyendo tu Biblia, cuando no vienes a la iglesia, cuando no obedeces, cuando no llevas una vida recta delante de Dios, el diablo lo sabe. Y el diablo se va a aprovechar de esa situación actual para que pierdas más tu comunión con Dios, te enfríes y digas, ¿para qué voy a la iglesia si me va bien? ¿Para qué leo mi Biblia si ya todo me lo sé? ¿Para qué oro si ya sé que desde los cielos Dios se encarga de suplir, de proveer a sus hijos y de bendecirles? No pierdas tu comunión con Dios, es fundamental para que no pierdas el ánimo en tu vida. El ánimo en tu vida es fundamental para que transmitas ese buen espíritu a los tuyos. Porque recuerda que el desánimo se contamina también, se contagia a los tuyos. No solamente tú te contagias, sino contagias a tus seres queridos y los vuelves amargados por la actitud que tú estás asumiendo en ese momento de desánimo. Otra razón, hermanos, por la que caemos en desánimo es por nuestros pecados. Como dije al principio, te confías, dejas de tener comunión con Dios y empiezas a permitir un poquito de pecado. Y empiezas a decir, pues, ¿qué tiene de malo?
No tiene nada de malo, que todo el mundo lo hace. Pero hermanos, seguimos lo que nos conviene, porque si todo el mundo se estuviera aventando desde un segundo piso, tú no lo harías. Seguimos lo que nos conviene, lo que nos agrada. Permitimos pecado, empezamos a actuar rebeldemente, somos necios, somos testarudos, y eso nos acarrea un desánimo. Ahora, tanto en la vida de Elías como en la vida de Cristo, no vino el desánimo por alguna de estas razones. Y ahorita vamos a ver, porque hay otras razones por las cuales pueden venir desánimo. Pero estamos primeramente tocando las más comunes. Son estas razones, las que mayormente nos llevan a caer en desánimo, porque comúnmente nos confiamos, perdemos nuestra comunión con Dios, caemos en pecado. Hemos sido rebeldes y desobedientes a la voz de Dios. No queremos someternos. Dios nos dice: cambia tu vida, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vestir, cambia tus amistades. Mira, no te conviene andar por esos caminos, no te conviene andar por esos lugares. Y tú y yo somos testarudos. Tú y yo somos necios y decimos: no, esta es la vida que yo quiero vivir. Yo quiero andar por este camino. Yo quiero andar con estas amistades. Yo quiero andar con ese estilo de vida. Pues Dios dice: pues entonces vienen consecuencias. Y después de que vienen las consecuencias te desanimas y le echas la culpa a Dios, como si Dios tuviera la culpa de tus problemas. Muchos de los problemas que tú y yo tenemos son causados por mis actos, por mis decisiones, no por la voluntad de Dios. Hay ocasiones en que Dios en su soberanía permite que seamos probados, pero repito, la mayoría de las veces caemos en desánimo por consecuencia de nuestros errores, por nuestras malas decisiones, por no haber sido sabios, por no pedir sabiduría al tomar decisiones, por no buscar la guía de Dios, por no buscar el consejo sabio, el consejo correcto a la hora de tomar una u otra decisión. Y eso después nos lleva a caer en desánimo. Pero hay otras razones. Otra razón por la cual podemos ser desanimados es porque somos decepcionados de la vida. Somos decepcionados por las circunstancias. Miren, vamos a ver el ejemplo de Elías allá en 1 de Reyes 19. Elías, repito, tuvo una gran victoria. Él tuvo la bendición de poder ver a muchos falsos profetas ser despojados por no honrar a Dios. Dios le usó para poder sacar la verdad a la luz. Pero vemos que Elías dice en el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Una mujer lo amenaza y dice Elías: más vale aquí huyó que aquí quedó. Y huye. Es increíble. Elías no huyó de 400 hombres, pero sí huyó de una mujer que lo amenazó. ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Mira, dice más adelante, en el versículo 10, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En cierta manera, Elías estaba decepcionado del pueblo de Israel. Él decía: yo soy el único cristiano que está aquí. Yo soy el único hijo de Dios obediente. Nadie más es como yo. Nadie más tiene celo de Dios. Nadie más es obediente. Solo quedo yo. Él se hizo la víctima. Él se mostró como el hombre más probado, como el peor de los cristianos. Él comenzó a bajar su autoestima, como diciendo: nadie me quiere, nadie me ama, nadie se preocupa por mí, todos me odian, todos me tienen en poco. ¡Ay, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí! Elías se mostró como la víctima.
Se mostró como el desechado, como el que a nadie le importa, como el que todos te odian, todos te tienen el ejemplo de un mal hombre, no tienes autoridad. Hermanos, muchas veces el diablo quiere que así tú pienses, que no le importas a nadie, que Dios ya se olvidó de ti, que eres el peor de los peores, que los hermanos son unos injustos, que Dios es injusto, que Dios ya no te ama. Y tú das entrada a esos pensamientos y te la crees. Y te la crees al punto de sentirte decepcionado de la vida, decepcionado del cristianismo, decepcionado de los hermanos, decepcionado de la iglesia, decepcionado de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que como seres humanos, aunque somos hermanos en la fe, va a llegar ocasiones en que nos vamos a fallar, porque seguimos siendo hombres carnales, seguimos siendo hombres sujetos a pasiones, seguimos siendo hombres y mujeres pecadores. No es para justificarnos, no es para justificar el que a veces nos vamos a fallar. Pero mira, si tú tienes tu mirada puesta en el hombre te va a fallar, el hombre te va a decepcionar, y el hombre te va a llevar a pensar que tú eres el peor de los peores, y que Dios ya no se preocupa, Dios ya no te ama, Dios ya no te quiere, Dios ya te desechó. Pasó con Elías. Elías se sintió la cucaracha más fea, la peor cucaracha del pueblo de Israel. Y así el diablo quiere que tú te sientes muchas veces, te sientas, porque cuando el diablo sabe que tú piensas y sientes así, te inutiliza, te desactiva y no eres útil en las manos de Dios. Una persona desanimada no es útil para hacer algo bueno, porque normalmente una persona desanimada no tiene ganas de hacer nada. Mira, lo vemos aquí, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Esa es la actitud de una persona desanimada. Quítame la vida. Ya, ¿para qué vivo? No valgo nada. Nadie me ama. Todos me odian. Dice Elías, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. No es problema, porque creo que todos hemos llegado a pensar en algún momento en la vida el que mejor Dios nos quite la vida. En un momento de desánimo, yo creo que ha pasado por cada uno de nosotros ese pensamiento. Mejor llévame al cielo, Señor. Mejor ya llévame. Mejor ya quítame la vida. El problema no es el pensamiento, el problema es la acción. Que hay gente que ha llegado a actuar y ha llegado a quitarse literalmente la vida. O ha llegado a quitarle la vida a otras personas. Por eso dice la Biblia en Filipenses que debemos tener cuidado con nuestros pensamientos. Porque un pensamiento te lleva a una acción. Y un pensamiento y una acción te puede llevar a pecar y a fallar delante de Dios. Regresando a Elías tenía la mirada en las circunstancias. Él fue decepcionado por tal vez el mal ejemplo del pueblo de Israel. Fue decepcionado porque no había otros verdaderos profetas como él. Se sintió solo, abandonado, se sintió separado y como si fuera el único hombre digno de poder ser alabado tal vez por Dios. Cuando una persona está desanimada, se siente así, se decepciona, no desea seguir viviendo, no desea seguir adelante y no rinde en las manos de Dios. Una persona desanimada no rinde para hacer algo bueno, no rinde a su familia, no rinde a su matrimonio, no rinde a sus hijos, no rinde en su trabajo, no rinde como cristiano en las manos del Señor. Otra razón por la cual podemos caer en desánimo es por una grave enfermedad. ¿Cómo puede cambiar, hermanos, nuestra vida de la noche a la mañana por una noticia desalentadora? Una noticia donde te informa el médico que tienes una enfermedad terminal, que tienes un problema, un familiar tuyo tiene un problema grave de salud,
que alguien, a lo mejor de nuestros seres queridos, llegó a pasar una situación difícil y a lo mejor fue a caer en un lugar como tal vez la cárcel, por ejemplo. Una noticia desalentadora que nos lleva a caer en desánimo y nos lleva a caer en una actitud de indiferencia, de tristeza, de angustia. Ahora estamos viendo las razones, pero ahorita vamos a ver cómo salir de ello y qué actitud tomar ante un desánimo. Estamos viendo cuáles son las posibles razones por las cuales podemos caer en desánimo y que yo creo que más de una vez nos ha afectado si no tenemos la mirada puesta en Cristo. Una grave enfermedad, una noticia desalentadora, la muerte de un ser querido al que apreciabas demasiado, amabas mucho y de repente te das cuenta que esa persona ya no está. Otra razón por la cual podemos caer en desánimo es porque vives en base a las circunstancias y no en base a las promesas de Dios. O sea, tu día determina si estás contento o no. ¿Te fue bien el día de hoy? ¿Estás bien contento, bien feliz? ¿Te fue mal el día de hoy? Ya no quieres saber nada de la vida. Vives en base a las circunstancias. Tu estado de ánimo es determinado por las circunstancias y no por la promesa de Dios. Dios dice en su palabra en Mateo 28:20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una persona que vive en base a las circunstancias es fluctuante. Porque si el día de ayer le fue bien, hoy está bien contento. Pero si el día de hoy le fue mal, ya termina la noche todo desanimado, angustiado, decepcionado, triste, enojado, etc. Dice la Biblia que ese tipo de personas es fluctuante, porque tienen su mirada en las circunstancias y no en las promesas de Dios. Miren Santiago 1:6. Por lo cual, hermano, hermana, no vivas en base a las circunstancias. No dejes que las circunstancias determinen tu día a día. No dejes que los argumentos, que el lenguaje, que los chismes de las personas determinen cómo vas a actuar. Si vas a actuar bien o vas a actuar mal. Porque muchas veces actúas en base a las circunstancias. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mira, la persona que vive en base a las circunstancias es como la onda del mar, dice la Biblia. La onda del mar no tiene dominio sobre sí misma. La onda del mar es movida por el viento. El viento es el que determina para dónde va la onda del mar. Para la izquierda, para la derecha, para adelante, para atrás. Así es la gente que vive en base a las circunstancias. Es movida por su día a día. Es movido por lo que está viviendo en ese momento, por lo que le está aconteciendo y no por lo que Dios promete en su palabra. Hay personas que pueden estar 3 días a la semana animados y 4 días desanimados, o viceversa. O varía, fluctúa, porque repito, tiene su mirada en las circunstancias y no tiene su mirada en Cristo. Dice en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tú tienes tu mirada en Cristo, sabes que pase lo que pase, como hijo de Dios vas a la gloria al morir. Sabes que tú estás en su mano y Dios dice: mi Padre mayor que todos me las dio y está en mi mano y nadie las puede arrebatar de mi mano. Sabes que vives en base a las promesas, en base a su palabra y no en base a lo que vives día a día. Pero mientras tú sigas teniendo tu mirada en las circunstancias, seguirás siendo fluctuante en tu manera de ser. Seguirás siendo animado y desanimado dependiendo de cómo te va en el día. Y lo peor de eso es que contaminas a los tuyos. Y la gente dice: es que ya no te conozco. A veces estás de buenas, a veces estás de malas. Ya no sé si me puedo acercar a ti. Ya no sé si mejor me tengo que alejar de ti. Ya no sé cómo me vas a contestar. Y sabes, empiezas a poner
un distanciamiento y empiezas a pintar tu raya y la gente se empieza a alejar de ti. Porque ya no eres una persona confiable. Porque ya no eres una persona estable emocionalmente hablando. Una persona constantemente desanimada es una persona inestable emocionalmente hablando. Pero Dios no quiere que seas así. Dios no quiere que seamos así. Y por eso Dios nos da la respuesta a la situación. Hay desánimo, y esa es una razón más, porque a veces Dios quiere probarte. Dios quiere probar tu fe. Dios quiere probar tu cristianismo, a ver si es en serio o no. Tal vez ninguna de las razones anteriores ha acontecido últimamente en tu vida, pero aún así hay desánimo. Y es porque tal vez Dios quiere probar tu vida. Y si no, estudia la vida de Job. Mira, Job no vivía en base a las circunstancias. Job no había pecado. Job no había cometido un error. Job no se había confiado en la vida cristiana. Job no había perdido su comunión con Dios. Dice el libro de Job capítulo 1 que él cada día hacía sacrificios a Dios. Podemos decir en pocas palabras que Job era un buen cristiano. Era un hombre entregado, consagrado. Si Job viviera en nuestros días, él estuviera entregado a la obra. Él sería fiel, él predicaría el evangelio. Yo creo que él serviría a Dios. Pero aún así, Dios decidió probar a Job. Y Dios decidió pasarle un tiempo difícil a Job. ¿Por qué? Porque Dios quería probar su fe. Dios quería ver la madurez espiritual con la que Job se conducía en este mundo. Job lo entendió después, porque él dijo, me probará y saldré como a oro. Él entendió que lo que Dios quería hacer de él era un cristiano más maduro, un cristiano más firme, un cristiano más dependiente de la gracia de Dios. Y es otra razón por la cual podemos caer en desánimo, porque tal vez Dios está probando nuestra vida. El hecho de que Job haya pasado por esas situaciones difíciles no quiere decir que él nunca se desanimó. Él se desanimó porque él deseó también la muerte. Su mujer le decía, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque Job estaba desanimado. Ahora, ¿cuáles son los errores que mayormente cometemos cuando estamos desanimados? Una persona está desanimada es cuando menos debe de tomar decisiones. Una persona desanimada va a cometer tonterías, va a tomar malas decisiones por su estado de ánimo. No es sabio, no es prudente, no es aconsejable que una persona en una situación de desánimo tome decisiones. Necesita primero tener su mente en blanco, por así decirlo. No es sabio tomar decisiones en un momento de desánimo, porque repito, cometerás locuras. Y ahorita lo vamos a ver. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo número 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Normalmente una persona desanimada se enoja fácilmente, se irrita fácilmente. Tiene, como decimos, la mecha corta. Luego se enciende. ¿Por qué? Porque está desanimado, está desanimada, no le calienta ni el sol. Y esa persona, en ese estado de desánimo, se va a enojar y va a cometer locuras. Dice Eclesiastés capítulo 10, aquí adelante. Es tal vez uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos desanimados. Tomar decisión en ese estado de ánimo. Eclesiastés capítulo 10,
Versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Un pequeño desliz en tu vida te puede llevar a cometer una locura. Una pequeña desviación en tu estado de ánimo, la cual te controla, y no tú a tu emoción, te puede llevar a cometer una locura. ¿Cuántas personas están en la cárcel literalmente por un pequeño tiempo de locura? Porque se descuidaron, porque no fueron prudentes, porque no se guardaron. ¿Cuántas personas literalmente han perdido su matrimonio por un momento de locura? Por no conducirse prudentemente, por permitir ciertas amistades, por permitir ciertos contactos con personas indeseables, por abrir las puertas a los vicios, por abrir las puertas a ciertos lugares, por acudir a ciertos ambientes, por tener cierto lenguaje incorrecto. Una pequeña locura te puede llevar a arrepentirte el resto de tu vida. Y muchas veces estas locuras son cometidas dentro del desánimo. Porque cuando una persona está desanimada, no razona, no actúa con lógica, no actúa con discernimiento, no actúa con los pies en la tierra. Una persona envuelta por su desánimo puede arrepentirse por muchos años o por el resto de su vida por no haber sido prudente en el momento de su desánimo. Es por eso, mi hermano, mi hermana, no es sabio tomar decisiones en medio de un estado de desánimo. No es sabio decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Te desesperas y después terminas pagando peores consecuencias porque te dejaste llevar por tu estado de ánimo y no por lo que Dios dice en su palabra. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Una persona entonces comete peores errores cuando toma decisiones en medio del desánimo. Vemos a Elías, decía, quítame la vida. Está diciendo una locura. Está deseando morirse. Después de que fue un profeta grandemente usado por Dios y que después Dios lo usó todavía, voltea al cielo y dice, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Elías pensó y deseó locuras. Y la Biblia lo dice. Otro error que tendemos a cometer cuando estamos desanimados es tratar de buscar ayuda con la primera persona que se nos pone enfrente. Y esa primera persona tal vez no es confiable, no es recomendable, no es prudente, no es sabia, y sin darte cuenta tú ya le abriste tu corazón. Le confiesas lo que estás pasando, le confiesas tu estado de ánimo y después andas en boca de todos. Porque no fuiste sabio en acudir con la persona correcta para que te ayude. Una persona desanimada, repito, no piensa, no discierne, no actúa con prudencia y va y le cuenta todo al primero que se le pone enfrente. Pierde su comunión con Dios. Y eso es una de las primeras cosas que hace una persona desanimada. Ya no quiero ir a la iglesia. Ya no quiero leer mi Biblia. Ya no quiero orar. Ya no quiero saber nada de Dios. Lo primero que te viene a la mente es lo último que deberías hacer. Más bien lo que nunca deberías hacer. Alejarte de Dios. Alejarte de la iglesia. Alejarte de su palabra. Porque es lo que más necesitas. Y es lo que más te va a ayudar a salir de tu estado de ánimo, de depresión. Mira, Dios le dice a Elías, ya, deja de estar desanimado, levántate y camina. Mira, Dios no le puso importancia al desánimo de Elías. Elías decía, oh Señor, soy el único, nadie se preocupa por mí, soy el peor de los cristianos, el único cristiano que queda vivo, nadie más como yo.
levántate, come y sigue adelante. Hermanos, Dios no le puso importancia en ese momento a su estado de ánimo. Y es otra cosa que una persona desanimada hace, le da demasiada importancia a la situación. No estoy diciendo que es a menos, no estoy diciendo que no es importante lo que tal vez estés pasando, pero se vuelve el centro de tu atención esa situación que estás pasando. Todo lo demás, todas las cosas buenas que Dios te ha dado, se te olvidan. Tu salud, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu vida, tu casa, tu auto, tu vestido, tu salvación, todo eso se te olvida, todo. Y nada más te enfocas en el puntito negro. Te enfocas en lo peor, te enfocas en lo malo, te enfocas en lo desagradable, te enfocas en lo que te llevó a estar pensando y actuando así. Y todas las bendiciones que Dios te ha dado, ni te acuerdas de ellas. Por eso cometes locuras, porque estás mirando nada más lo negativo y dejas de mirar las cosas buenas que Dios te ha dado. Por eso te digo, vives en base a las circunstancias y no en base a las promesas y a lo que Dios te ha dado. Dejas de amar, dejas de apreciar y dejas de agradecer por las cosas buenas que Dios te ha dado. Dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Dejas que tu corazón se amargue. Dejas de venir a la iglesia o piensas en dejar de venir a la iglesia. Dejas de servir. Dices, no, ya no voy a servir a la iglesia. Ya no voy a salir a visitar. Ya no voy a ganar almas. Ya no voy a regalar folletos porque eso no sirve. Eso no me va a ayudar. Tienes tu mirada en las circunstancias. Tu corazón se amarga, se endurece y contaminas con tu manera de pensar a los demás. Son errores que tendemos a cometer, hermanos, cuando estamos desanimados y tendemos a dejarnos llevar por esas circunstancias. Pero lo que tú y yo tenemos que entender es que Dios tiene un propósito para toda prueba. Esa situación de desánimo por algo llegó a tu vida. Dios no está en los cielos frotándose las manos, viendo cómo sufres, viendo cómo padeces y diciendo qué feliz estoy porque hago sufrir a mis hijos. Hermanos, Dios tiene un propósito para todas las cosas. Y todo lo que Dios permite en tu vida y en mi vida son por algo y para algo. Entiende, discierne el propósito que Dios tiene para tu vida en medio del desánimo. Tal vez Dios quiere que reconozcas a Dios en tu vida y le des el crédito a Dios. Tal vez no habías honrado a Dios con tu vida. Mira en Daniel capítulo 4. Y eso es lo que llega a pasar con muchos de nosotros cuando nos empieza a ir bien. Daniel capítulo 4. Versículo 36, solamente vamos a ver el fin de esa historia. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Conocemos la historia, varios. Nabucodonosor fue humillado porque él no reconoció a Dios en su vida. Llegó un momento, y vamos a ver solamente la situación, es el versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio rey de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino
ha sido quitado de ti. ¿Por qué Dios lo hizo caer en locura? Porque no reconoció a Dios en su vida. No honró a Dios con su reino. No reconoció que todo lo que él tenía no fue gracias a su sabiduría, a su grandeza, sino gracias a la misericordia de Dios. Hay muchas personas que caen en desánimo porque Dios los prueba por no reconocer a Dios en sus vidas. Dios te dice: hónrame con tus bienes, hónrame con tu vida, hónrame con tu familia, honrame con tu servicio, y no le quieren honrar. Sírveme, Dios dice, reconóceme. Tú sabes que puedes hacer más por mi obra. Tú sabes que puedes hacer más para misiones. Tú sabes que puedes hacer más para que almas sean alcanzadas con el evangelio. Tú sabes que puedes invitar a más personas a que escuchen de Cristo. Tú sabes que puedes regalar a más gente folletos. Tú sabes que puedes hacer más por la iglesia, ser de bendición para la iglesia, y no lo quieres hacer. No quieres reconocer a Dios en tu vida. No quieres honrar a Dios. Dices: yo tengo lo que tengo gracias a mi capacidad de hacer negocios. Soy bien bueno, soy bien buena para hacer negocios. ¿Dejas de honrar a Dios? Ten cuidado. Te puede pasar como a Nabucodonosor y literalmente quedarte loco, loca, por no reconocer a Dios en tu vida, por no honrar a Dios. Porque estás bien y ni te acuerdas de Dios. Vienen pruebas y ahí estás: Dios, ayúdame, Diosito, porque ya no sé qué hacer. Porque así somos. Tendemos a ser convenencieros y tendemos a reconocer a Dios cuando nos va mal, cuando nos necesitamos, cuando hay problemas, pero cuando va todo bien, ni nos acordamos ni de venir a la iglesia, ni de ser fieles, ni de orar, ni de leer la Biblia, ni de servir, ni dar tus diezmos y ofrendas, ni dar para misiones, ni de poder ser usado para que otras personas escuchen de Cristo, ni para ser de bendición a la iglesia, ni de nada. Caemos en la actitud de Nabucodonosor. Dios lo hizo caer en locura por no reconocer a Dios cuando todo iba bien. Y por eso muchas veces Dios puede probarnos. Dios sabe que tú puedes hacer más por la obra, que tú puedes hacer más para ser de bendición a tu familia. Pero en lugar de ser de bendición, muchas veces eres piedra de tropiezo. Criticas, que para qué va a la iglesia, si es así, no oras, no invitas a otros a la iglesia, no les hablas de Cristo, no lees tu Biblia, no predicas del evangelio. No eres de bendición a otras personas, no eres un ejemplo a seguir. No somos de bendición, pudiendo ser de bendición. Y por eso, muchas veces, Dios dice: no te voy a usar a ti, y voy a quitar tantas cosas buenas. Puede hacerlo Dios, no estoy diciendo que así lo va a hacer con todos, pero veamos un ejemplo. Reconoce a Dios en tu vida, dale a Dios el crédito. Otra razón por la cual Dios puede hacernos pasar desánimo es para que aprendamos a fortalecernos en Dios y consolemos a otros. Miren 2 Corintios 1:4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Versículo número 4. Dice, desde el 3, perdón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En pocas palabras, Dios está diciendo: yo te consuelo para que tú aprendas a consolar a otros. Yo soy de bendición a tu vida
para que tú seas de bendición a otros. Hay ocasiones que Dios nos permite pasar ciertas pruebas para que maduremos y aprendamos a ser de bendición a otros. Para que digamos, mira, yo ya pasé por lo mismo y te puedo decir que sí se puede. Dios es bueno. Dios me sacó a mí adelante, Dios puede hacerlo contigo. Mira, yo te puedo entender al 100% porque viví lo que tú estás viviendo. Te comprendo. Y por eso te puedo ayudar. Hay ciertas vivencias en la vida, hermanos, que nosotros quisiéramos haber evitado. Ciertos acontecimientos de nuestro pasado que no hubiésemos querido vivirlas, porque fueron malas decisiones, fueron resultados de pecado, de andar sin Cristo. Pero yo he podido entender, hermanos, que hubo ciertas cosas en mi vida que Dios me permitió pasarlas para poder ayudar a otros y decir, yo entiendo por lo que tú estás pasando. Dios puede contigo porque Dios pudo conmigo. No eres el único, no eres la única que ha pasado por ese tiempo de prueba. Sigue adelante. Y puedo dar un consejo más certero en base a la Biblia, pero en base a mi experiencia, para poder ser de bendición a esa persona. Dios dice, bendito el Dios que nos consuela en nuestras tribulaciones y que nos ayuda o nos da el beneficio de consolar a otros también que están pasando por pruebas en sus vidas. A veces Dios permite ciertas pruebas para que madures y puedas ser de bendición a otras personas. Pero también porque Dios quiere, como dije hace rato, sacarnos como a oro, probar y fortalecer nuestra fe. A ver de qué estamos hechos, dice Dios. A ver si realmente es firme tu fe. A ver si realmente, como tú dices, que eres un cristiano que no me abandonará, que estará en la iglesia, que orará, que leerá su Biblia. A ver si es cierto. Y Dios prueba nuestra fe. Lo vamos a ver a más detalle probablemente la siguiente semana. Hay varias cosas más que quiero compartir, pero no me va a alcanzar el tiempo. Y finalmente, la última cosa, y termino con esto, que Dios quiere lograr por medio de las pruebas y el desánimo es limpiarnos de pecado. Tal vez ese estado de ánimo que estás pasando o ese desánimo en tu vida es para que veas a tu corazón que hay pecado y Dios quiere que lo confieses y te apartes de él. Tal vez Dios te está permitiendo pasar por ese estado de desánimo porque le fallaste a Dios, porque regresaste a ese pecado, porque regresaste a esa situación de la cual tú ya habías huido y tú ya decías, eso ya quedó en el pasado, pero te descuidaste. Y abriste otra vez las puertas al pecado y ese pecado regresó a tu vida. Y ahora Dios te está haciendo pasar por ese estado de desánimo para que reconozcas que fallaste, para que reconozcas que la regaste. Confieses a Dios y te apartes una vez más de ese pecado. Salmo 51, y terminamos con esto. Salmo 51, en el verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más limpio que la nieve. Luego dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira, el salmista David oraba porque su corazón fuese limpiado. Él decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, en el versículo 2. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Como dije al principio, puede haber desánimo en nuestras vidas por causa de pecado.
David cayó en desánimo por causa de su pecado, pero él reconoció que había pecado. Y no solo reconoció, le rogó a Dios que lo limpiara. Le rogó a Dios que lo purificara. ¿Qué tanto tú haces eso cuando te das cuenta que hay pecado en tu vida? Dios, límpiame, perdóname, purifícame, sana mi corazón, limpia mi corazón. No me permitas mantener o estar en este estado de desánimo por causa del pecado. Son cosas que Dios quiere lograr en nosotros, hermanos. A veces Dios lo que quiere es que, repito, reconozcas a Dios, que mantengas tu mirada en Cristo. Y una cosa más, a veces dependes mucho del materialismo y no dependes de Dios. A veces dependes mucho de tu economía física y no de la economía que viene de lo alto. Y a veces Dios por eso permite ciertos problemas económicos en nuestra vida. Porque tu mirada y tu confianza está en las cosas terrenales y no en las celestiales. Y las cosas terrenales, dice la Biblia, que son perecederas. Hoy lo tienes, mañana quién sabe. Hoy tienes trabajo, tienes salud, tienes abundancia, economía, mañana quién sabe. Hoy tienes auto, tienes muebles, tienes una cuenta bancaria, mañana quién sabe. Las cosas aquí en la tierra, hermanos, no son seguras, son inseguras. Y si tú tienes tu mirada y estás dependiendo de lo terrenal, ten cuidado. Porque Dios de un momento a otro puede quitarte eso. Y a ver en dónde queda tu confianza. A ver en dónde queda tu mirada. A ver en dónde queda, en dónde te estás resguardando para seguir adelante. Y es una razón más por la cual puede venir desánimo a nuestras vidas. Tienes demasiado tu mirada en las cosas terrenales, materiales y no en las celestiales. Estás confiando demasiado en lo pasajero, en lo que algún día se va a acabar, en lo que nunca te llevarás a la tumba y en lo que tal vez nunca disfrutaremos aquí en la tierra. Y Dios quiere que pongamos nuestra mirada en Él, en sus promesas, en su bendición, en su provisión. Yo te aseguro que si cambiamos nuestro pensar en uno o varios de esos aspectos mencionados, difícilmente caeremos en desánimo. Difícilmente nos dejaremos llevar por las circunstancias. Habrá estabilidad, habrá confianza, habrá gozo. Porque es otra cosa que se pierde en el desánimo, el gozo. Y Dios quiere que seamos siempre gozosos. ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo te mueves ante las circunstancias? Y cómo Dios quiere que actúes de aquí en adelante. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Tu palabra dice, oh Dios, que las riquezas son inciertas, porque hoy pueden tenerse y mañana no. Hoy podemos tener abundancia y mañana faltarnos la misma. No permitas, oh Dios, que pongamos la mirada en las circunstancias para ser felices o no. No permitas que pongamos nuestra mirada en lo que el mundo dice, promete o hace para poder determinar nuestra felicidad. Ayúdanos, Padre bendito, a tener nuestra mirada siempre en Cristo. Ayúdanos, Padre Celestial, a guardarnos en tus promesas y no en las circunstancias de la vida. Yo sé que podemos hacer mucho más por tu obra. Habemos varios que pudiéramos hacer más para alcanzar a más gente con el Evangelio de Cristo, invitando, regalándoles folleto, hablándoles del Evangelio. Que pudiéramos hacer más por la obra misionera.
para apoyar a más misioneros que están en distintas partes del mundo. Que pudiéramos incluso ser usados para aconsejar a otros, para dar un buen consejo bíblico a otros, si tan solo estuviésemos dispuestos a ser de bendición. Que pudiéramos orar más por la iglesia, por los hermanos, y quejarnos menos por lo que vivimos. Ayúdanos, oh Dios, a desear ser de bendición y no solamente esperar la bendición que viene de otros. Necesitamos, oh Dios, de tu gracia y discernimiento. Necesitamos de tu presencia. Padre bendito, ayúdanos a entender lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Te pido, oh Dios, si hay alguien que no tiene la certeza de su salvación, que en esta tarde venga a los pies de Cristo y le reconozca como su Señor y Salvador. Dejo ese tiempo en tus manos, pido de tu presencia y tu bendición. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pido, te doy gracias por todo. Amén. Con ojos cerrados, nadie mirando, cabeza inclinada. Tal vez tú estás en esta tarde aquí en la iglesia o en casa y no tienes la seguridad 100% que al morir tu alma irá a la gloria. Habrá alguien en esta tarde que dirá: pastor, yo no tengo la seguridad de que al morir voy a ir al cielo. Yo no tengo la certeza de que mi alma estará en el cielo para toda la eternidad. Pero yo quiero con la Biblia que me muestren cómo ir al cielo al morir por fe en Cristo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Yo quiero pedirle a Cristo que sea mi Salvador y que venga a mi corazón. ¿Habrá alguien así? Tal vez ahí en casa alguno de ustedes tiene esa duda. Alguien está mirando la transmisión y no tiene la seguridad de que al morir su alma irá a la gloria. Solamente Cristo puede salvarte y perdonarte. Solamente Cristo puede llevarte al cielo al morir. ¿Por qué no le pide usted a Cristo que venga a su corazón ahí en su casa? ¿Por qué no le pide a Cristo que le perdone sus pecados, que le lleve al cielo? ¿Por qué no recibe a Jesucristo como su Salvador a través de una sencilla oración? Hermano, hermana, ¿cómo está tu vida en cuanto a tu estado de ánimo? ¿Dejas que tu estado de ánimo determine el curso de tu vida? ¿Estás dejando que las circunstancias determinen cómo conducirte, cómo actuar, cómo hablar? ¿Vives en base a las circunstancias o vives en base a las promesas de Dios? Oh, hermano, hermana, no dejes que el diablo te desanime. No dejes que el diablo te lleve a cometer locuras de las que te puedes arrepentir el resto de tu vida. Pídele a Dios, hermano, hermana, que te guarde, que te ayude, que te dé de su gracia. Sé de bendición, no esperes la bendición nada más. Decide ser de bendición, hermano, hermana. Para que Dios te use. Dios te puede usar. Dios puede usarte a ti para traer gente a los pies de Cristo. Dios puede usarte a ti para que gente conozca del Evangelio. Dios puede usarte a ti para impulsar la obra misionera, para ser de bendición a otros, para orar por otros, por tu familia, por tus vecinos. No dejes que el desánimo quite tu mirada de Cristo. Sé de bendición. Decide siempre ser de bendición. Puestos de pie, con ojos cerrados, cabeza inclinada. Mano, hermano, ayúdanos a tener el discernimiento de lo alto. Ayúdanos a decidir ser de bendición en todo momento, a poner nuestra mirada siempre en Cristo, a dar gracias por todas las cosas buenas que tú nos das y nos seguirás dando, porque sigues siendo Dios bueno. Padre bendito, gracias
por tu amor, por tu misericordia y por la salvación. Bendito seas por toda la eternidad, alabado seas por siempre y para siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te pido, Señor, que selles las decisiones tomadas en nuestro corazón. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.